Bienvenidos a Red Católica, Alexis Rivero. Prepárate para una inversión profunda, en el tema que, aunque a veces pasamos por alto, tiene un impacto enorme en nuestras vidas, Exacto. Vamos a explorar los pecados de la lengua. usando la sabiduría de la Biblia, ¿verdad? Utilizando la sabiduría de la Biblia, específicamente la carta de Santiago, Eclesiástico, Romanos y Efesios. Me encanta. Ya sabes que a mí me intriga la psicología Ajá. y cómo nuestras palabras pueden construir o destruir. Y a mí me apasiona la teología moral. Veremos cómo lo que decimos refleja nuestro interior y afecta nuestra relación con Dios. Pepe González, en su libro Los pecados de la lengua, Sí. empieza fuerte, ¿eh? Compara la lengua con un pequeño timón que dirige un barco enorme o una chispa que puede incendiar un bosque entero. Es una analogía poderosa, ¿no? ¿Verdad que esa imagen te hace pensar dos veces antes de hablar? Claro que sí. Santiago nos recuerda que la lengua, aunque pequeña, tiene un poder desproporcionado. Puede bendecir a Dios y maldecir a los hombres, como si de la misma fuente brotara agua dulce y salada. Eso me recuerda a la frase. Las palabras pueden herir más que una espada. Exactamente. Y Santiago enfatiza que la persona que controla su lengua demuestra una virtud excepcional. Esa imagen del agua dulce y salada me impacta mucho. Sí, A veces usamos las mismas palabras para expresar amor y para herir, ¿no? precisamente. Y es ahí donde entra la importancia de la intención. Jesús ben Sirac, en el libro de Eclesiástico, nos advierte sobre los peligros de hablar sin pensar. Dice, el que pronto se confía es un irreflexivo. ¿Te has encontrado alguna vez arrepintiéndote de algo que dijiste sin pensar? Muchísimas. Sí. Y lo que me intriga es que Ben Sirac menciona algo que parece contradictorio. A veces incluso callar la verdad puede ser un pecado. Ajá. Si con eso estamos protegiendo a alguien que está haciendo daño, ¿cómo encontrar ese equilibrio entre la verdad y la prudencia? Es un dilema complejo, ¿no? No se trata solo de lo que decimos, sino de por qué lo decimos. Buscamos edificar o destruir con nuestras palabras. En Eclesiástico 19, Ben Sirac describe al chismoso como alguien que no puede guardar un secreto y que al final la gente termina desconfiando de él. Es verdad. Esa persona que siempre tiene un chisme que contar al final genera desconfianza, ¿no? Y me encanta la comparación que hace Ben Sirac con una flecha clavada en el muslo o una noticia en las entrañas de un necio. Capta esta sensación de inquietud y necesidad de contarlo todo. Exacto. Y esa cultura del chisme, lamentablemente, se ha extendido a todos los ámbitos de nuestra sociedad. Familias, grupos parroquiales, incluso órdenes religiosas se han visto afectadas. Es un tema que me preocupa mucho, especialmente con el auge de las redes sociales. Parece que ahora es más fácil que nunca difundir rumores y hablar mal de los demás sin pensar en las consecuencias. Claro, por supuesto. Por eso es tan importante recordar las palabras de Jesús en el Evangelio. No juzguéis, para que no seáis juzgados. San Pablo en Romanos nos confronta con una pregunta difícil. ¿Quién eres tú para juzgar a los demás si tú mismo cometes errores? Es cierto. A veces somos muy rápidos para señalar las fallas de los demás, pero nos cuesta reconocer las nuestras. Y la bondad de Dios, nos dice San Pablo, debería llevarnos al arrepentimiento, no a la hipocresía. En Efesios, San Pablo nos da un consejo muy práctico. Eliminar de nuestro vocabulario la mentira, las palabras groseras y todo lenguaje que pueda contristar al Espíritu Santo. En cambio, nuestras palabras deberían ser edificantes, oportunas y provechosas. Imagina a la Virgen María o a San José usando lenguaje vulgar. Simplemente no concuerda con la santidad que buscamos. Tienes razón. Y San Pablo continúa en Efesios 5 advirtiendo sobre las palabras obscenas, las conversaciones estúpidas, indecentes. Es un llamado a la autenticidad, a vivir nuestra fe no solo en acciones, sino también en palabras. Y a recordar que nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir, de bendecir o maldecir. Y como dice Pepe González, esto aplica a todos los ámbitos de nuestra vida, en la familia, con los amigos, en el trabajo, en la universidad. Claro, porque a veces pensamos que solo debemos cuidar nuestro lenguaje en la iglesia o en contextos religiosos. Sí. Pero la verdad es que el pecado de la lengua se puede manifestar en cualquier situación. Exactamente. Pepe nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras palabras pueden afectar a los demás en cualquier entorno, por ejemplo, en la oficina, una crítica despiadada o un comentario sarcástico. Pueden desmoralizar a un compañero que crear un ambiente de trabajo tóxico. Y hablando de ambientes tóxicos, no podemos dejar de lado el tema del chisme. Me parece que hoy en día con las redes sociales es más fácil que nunca caer en la tentación de difundir rumores y hablar mal de los demás. Es cierto, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten conectar con personas de todo el mundo y compartir información valiosa, pero por otro lado también pueden ser un caldo de cultivo para el chisme, la calumnia y la difamación. Y a veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en cómplices de esa dinámica. Compartimos una publicación sin verificar la información. Claro. O hacemos un comentario irónico que, aunque parezca inofensivo,
puede contribuir a dañar la reputación de alguien. Por eso es fundamental recordar las palabras de Jesús en el Evangelio. Si tienes algo contra tu hermano, ve y díselo a solas. No se trata de callar la verdad, Claro. sino de buscar la reconciliación y la corrección fraterna, no la humillación pública. Qué importante es eso. A veces por miedo o por comodidad preferimos quedarnos callados o hablar a espaldas de la persona. Sí, Pero Jesús nos invita a la valentía y a la honestidad. y también nos invita a la prudencia. Si alguien viene a contarnos un chisme, no debemos convertirnos en transmisores. De ese rumor es fundamental romper la cadena del chisme. Si no lo hacemos, nos convertimos en cómplices de la difamación y contribuimos a crear un ambiente de desconfianza. Me impacta la frase que utiliza Pepe González. Un chisme es como una flecha clavada en el muslo. Realmente transmite esa sensación de inquietud y malestar que produce el chisme, Ajá. tanto para la víctima como para el que lo difunde. Es una imagen muy poderosa, ¿verdad? Y nos recuerda que las palabras pueden causar heridas profundas aunque no las veamos a simple vista. Y Pepe destaca que la cultura del chisme ha invadido todos los ámbitos de nuestra sociedad, Sí, incluyendo familias, grupos parroquiales e incluso órdenes religiosas. es una realidad preocupante, debemos estar atentos para no caer en esa trampa y recordar que el chisme no tiene cabida en una comunidad cristiana. Ante este panorama, Pepe nos invita a fundir nuestra lengua con la lengua de Jesús, a usar nuestras palabras para edificar, instruir, motivar y alentar. Es una hermosa imagen que nos invita a imitar a Jesús en nuestras palabras y acciones. Recordemos que Él siempre utilizó su lengua para sanar, para perdonar, para enseñar y para proclamar la buena nueva. Y esa invitación a imitar a Jesús nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la humildad y la autocrítica. San Pablo en Romanos 2 nos pregunta, ¿quién eres tú para juzgar a los demás si tú mismo cometes errores? Es una pregunta que nos confronta con nuestra propia fragilidad y nos recuerda que no somos nadie para erigirnos en jueces de los demás. Y además nos recuerda que con la vara que midamos seremos medidos. Exacto. Si somos duros al juzgar a los demás, también seremos juzgados con dureza. La misericordia debe ser la norma en nuestras relaciones con los demás. Debemos tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, con comprensión y compasión. Y en lugar de criticar o hablar mal de alguien que ha fallado, Pepe González nos anima a orar por esa persona. Es una actitud mucho más constructiva y cristiana. En lugar de contribuir al problema, buscamos una solución y ofrecemos nuestro apoyo a la persona que lo necesita. En Efesios 4, San Pablo nos exhorta a desterrar la mentira de nuestra lengua y a hablar siempre con la verdad. La verdad es fundamental para construir relaciones auténticas y sólidas. La mentira, por el contrario, genera desconfianza y destruye la comunicación. Y también nos invita a eliminar las palabras groseras, las injurias y cualquier tipo de lenguaje que pueda dañar a los demás. Nuestras palabras deben ser siempre edificantes, oportunas y provechosas para quienes nos escuchan. De lo contrario, corremos el riesgo de causar tristeza al Espíritu Santo. Pepe González subraya la importancia de ser auténticos en nuestro lenguaje. No debemos usar un lenguaje correcto, solo cuando estamos frente a ciertas personas, sino que nuestra forma de hablar debe reflejar nuestra verdadera identidad. La hipocresía no tiene cabida en la vida de un cristiano. Debemos ser coherentes en nuestras palabras y acciones y buscar siempre la verdad y la autenticidad. Y menciona un punto muy importante. La ira tiene fecha de caducidad. Si nos enojamos con alguien, debemos buscar la reconciliación antes de que termine el día. Es un consejo muy sabio. Si no resolvemos el conflicto de inmediato, la ira puede convertirse en rencor y resentimiento y dañar la relación de manera irreparable. En Efesios 5, San Pablo continúa hablando de la importancia de evitar las palabras obscenas, las conversaciones estúpidas y todo tipo de lenguaje que esté fuera de lugar. Nos invita a ocuparnos más bien de dar gracias a Dios y a usar nuestro lenguaje para alabarlo y bendecir su nombre. Pepe González nos desafía a imaginarnos a la Virgen María o a San José usando un lenguaje vulgar. Es una imagen que nos ayuda a comprender la gravedad del pecado de la lengua. Si aspiramos a la santidad, debemos cuidar nuestro lenguaje y usar nuestras palabras para construir, no para destruir. Y menciona que el ambiente de trabajo puede volverse tóxico cuando el chisme y la crítica son la norma. La desconfianza y la falta de comunicación pueden afectar la productividad y la armonía del equipo. Es fundamental crear un ambiente de trabajo donde se valore la honestidad, el respeto y la comunicación asertiva. De esta manera se fomenta la colaboración y el trabajo en equipo. Pepe González nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestra lengua en el día a día. ¿Nuestras palabras reflejan el amor de Cristo o contribuyen a la discordia y la división? Es una pregunta que debemos hacernos con frecuencia. Si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, debemos cuidar nuestro lenguaje y usar nuestras palabras para edificar, consolar y llevar esperanza a los demás. Es un desafío constante, ¿verdad? A veces, sin darnos cuenta, dejamos que la ira, la frustración o el egoísmo se apoderen de nuestra lengua. Exacto. Y por eso Pepe González nos invita a hacer un examen de conciencia, ¿no?
sobre nuestro lenguaje. ¿Cómo utilizamos nuestras palabras en el día a día? ¿Para construir o para destruir? ¿Para bendecir o para maldecir? Me gusta esa invitación a la reflexión. A veces actuamos por impulso, sin pensar en el impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás. Y recordemos que no se trata solo de lo que decimos, ¿verdad? Sino también de cómo lo decimos. El tono de voz, la intención detrás de las palabras. Todo influye en el mensaje que transmitimos. Es verdad, podemos decir la verdad, con amor o con rencor, con humildad o con soberbia. A veces el problema no es el mensaje en sí, sino la forma en que lo expresamos. Exactamente. Por eso, la idea de fundir nuestra lengua con la lengua de Jesús me parece tan poderosa. Es una invitación a pedirle a Dios que purifique nuestro corazón y nuestra mente para que podamos hablar como Él, con amor, con verdad, con compasión. Me encanta esa imagen. Es como si invitáramos al Espíritu Santo a habitar en nuestra lengua, ¿no? Para que Él nos guíe y nos inspire a decir las palabras que edifican, que consuelan, que dan esperanza. Así es. El Espíritu Santo es ese maestro interior que nos ayuda a discernir lo que es bueno de lo que es malo, ¿no? También en nuestras palabras. Y para terminar, Pepe González nos deja una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos convertir nuestra lengua en un instrumento de paz y de evangelización? Yo creo que la respuesta está en el Evangelio, en las palabras de Jesús, en su ejemplo de amor y de servicio. Si imitamos a Cristo, si dejamos que su Espíritu nos transforme, nuestras palabras serán un reflejo de su luz y de su verdad. Después de esta inmersión en los pecados de la lengua, ¿qué te llevas para tu vida diaria? Me llevo la convicción de que debo ser más consciente de mis palabras, de la importancia de usarlas para el bien, para construir y no para destruir. Y también me llevo la esperanza de que, con la ayuda de Dios, puedo convertir mi lengua en un instrumento de paz y de amor. Es un camino que recorremos juntos, buscando siempre la gracia de Dios para que nuestras palabras reflejen su amor y su misericordia. Amén.